Mi nombre es Carlos Mejía, las personas me conocen como Capeto, soy ginecobstetra hace 29 años, especialista en medicina materno-fetal y prácticamente la mitad de mi vida me he dedicado a ver mujeres en embarazo y a atender partos. Lo que nuestros antecesores dirían, soy un partero. La medicina materno-fetal es la encargada de ver las mamás en embarazo y ver los bebés durante el proceso de gestación en la formación a través de una herramienta que se llama ecografía. Habitualmente el hecho más importante que uno pueda tener en la vida es tener hijos. Los que hemos tenido la suerte de tener hijos probablemente somos unas personas que cambiamos nuestra vida a partir de ese momento. Por lo tanto, atender mujeres en embarazo es atender personas que cuando están en el primer embarazo principalmente son esencialmente bombardeadas por una serie de caminos por desconocimiento de ellas frente a todo este proceso. Lo que vamos a intentar en estos 30, o intentar no hacerlo, es en estos 30 minutos discutir los problemas más importantes que uno pueda tener durante la gestación y las dudas que se nos ocurran. Si no son solucionadas, probablemente las podemos discutir en el evento de preguntas y respuestas. Habitualmente una mujer con muchas dudas durante la gestación o durante el momento inicial de la gestación va a consultarlas en diferentes caminos, bien sea redes sociales, búsquedas por web, comercialización directa a través de muchos caminos en internet, a través de la familia, de las amigas del colegio y de la universidad y los vecinos. Probablemente todas son recomendaciones que son muy atractivas, pero probablemente contradictorias. Tenemos entonces el problema de lo que llamamos los consejeros naturales. Evidentemente hay una serie de preguntas y respuestas que se han convertido en mitos. ¿Qué es un mito? Un mito es una creencia que se vuelve real a través del tiempo sin un sustrato de investigación correcto y que todos terminamos creyéndola sin saber de dónde salió. Entonces, ¿cuáles son los mitos durante la gestación? Hay muchos que se repiten, pero yo les voy a decir los principales. Que si un abdomen es prominente es un niño y que si el abdomen es plano es una niña. Que si una mamá tiene muchas agrieras, el bebé va a ser peludo. Que en el embarazo hay que comer por dos. Que la papaya es abortiva y que si un bebé nace de 7 meses va a ser más fuerte y va a evolucionar mejor que el de 8. Esas son algunas de las cosas que las personas repiten y preguntan, pero que uno a veces no sabe ni de dónde salen porque cuando va a buscar la raíz fundamental de eso no está. Por lo tanto, en esta conferencia vamos a tratar de establecer en este webinar una serie de parámetros o de protocolos que nosotros tenemos frente a ciertas preguntas que hacen las mamás. El sexo en el embarazo, el ejercicio, los viajes, los medicamentos que uno puede consumir, los sábanas y turcos, las tinturas de pelo, la alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo voy a empezar en este discurso a hacer esto como por pequeños módulos para entender cómo podríamos entender algunas de esas dudas que siempre nos aquejan. ¿Cuál es nuestro problema como ginecobstetras? Los ginecobstetras no sabemos muchas de estas cosas porque no tienen alta investigación. Entonces tenemos ginecobstetras que van a decir sí a una duda y otros ginecobstetras que van a decir no a la misma duda. Entonces cuando pasa eso, uno va a una comida con amigas y se encuentra con que el ginecobstetra X le dijo no haga esto y el otro le dijo Y. Entonces eso se vuelve en algo que no hay una uniformidad completa frente a criterios. Yo voy a tratar de ser lo más claro posible frente a las dudas principales.
La primera gran duda, yo clasifico esto en las primeras 5 grandes preguntas que le hacen a uno las mujeres en el embarazo durante la primera consulta. La primera consulta habitualmente es entre las semanas 6 y 10, cuando la mujer viene con su prueba de embarazo positiva a la primera ecografía. Ese es el momento de más dudas, es lo que yo llamaría un mar de dudas y un manojo de nervios. Habitualmente en esta consulta la primera y gran pregunta es si se pueden tener relaciones sexuales. Entonces ese es lo que vamos a llamar el módulo de sexo y embarazo. Habitualmente la respuesta es sí, uno puede tener relaciones sexuales en embarazo, no hay necesidad de interrumpirlas. Hay que entender que el orgasmo femenino ni el semen masculino producen abortos y hay que tener cuidado, sobre todo cuando uno tiene un sangrado postcoital, porque hay que llamar al ginecólogo tratante y preguntarle qué pasa y evidentemente buscar una consulta para hacer una ecografía. Obviamente todo tiene que ver con un sangrado, hay sangrados masivos y hay sangrados escasos. Cualquiera de esos sangrados va a significar algo para una mamá asustada. La otra cosa importante es entender quién ha tenido problemas de partos prematuros y de cuellos cortos. Los cuellos cortos es cuando el útero en la parte inferior se va cortando sin sentido, a veces porque le han hecho una cirugía previa por alguna circunstancia de un cáncer o de un tumor o de una malformación congénita. Y en ese caso hay que tener en cuenta el cuidado de la medición del cuello del útero, porque los cuellos cortos generalmente minimizan la posibilidad de tener relaciones sexuales en embarazo por esa razón. Y la otra es tener las placentas bajitas, que se llaman placentas previas, porque si uno tiene placentas previas, normalmente está contraindicada la vida sexual por el riesgo de sangrado. Lo primero es el protocolo, el módulo de sexo, que lo vamos a pasar. El segundo punto es los viajes. Normalmente los viajes los vamos a discutir: avión, carro, bicicleta en movimiento, caballo, moto y cuatrimoto. Los últimos 4 están contraindicados. Las contraindicaciones son relativas. ¿Por qué uno contraindica que las personas monten a caballo si en un evento simple, en un caballo manso? ¿O por qué contraindicar si la persona va en una moto y la persona que va conduciendo va despacio? ¿O por qué quitarle el ciclismo a una mujer que habitualmente lo hace? Es por el riesgo de caídas. El ginecólogo tiene la particularidad de ser un ídolo y en 5 minutos convertirse en un villano si no ha quitado o no ha contemplado las posibilidades de peligro. Y si uno minimiza las posibilidades de peligro, probablemente va a ser algo mucho mejor. Ahora discutamos el avión, que es el medio principal que las mamás preguntan. Uno puede volar hasta el 7º mes, o sea, vamos a verlo en semana 34, aunque hay algunas aerolíneas como Avianca que en vuelos nacionales dejan hasta la semana 36. Siempre después de la semana 20 hay que llevar un permiso de vuelo. Y por lo general, en los vuelos largos, que son contemplados como aquellos mayores de 3 horas, hay que minimizar la posibilidad de que las personas, como están quietas, hagan una trombosis. Entonces se recomienda que las personas en vuelos más largos caminen, no se queden quietas, ojalá usen medias que se llaman antiembólicas, que son poco sexys pero muy atractivas para minimizar ese riesgo. Y lo otro importante es que estén bien hidratadas. ¿Qué nos salva en el siglo XXI? Más que en el siglo XX a principios, los tipos de aviones, porque las cabinas presurizadas bajan el riesgo de deshidratación y son muy atractivas en vuelos, sobre todo largos. Normalmente existe una asociación que se llama la IATA, que se llama la Asociación Internacional de Transportadores Aéreos, que tiene esas regulaciones y por lo general recomiendan que cada mamá que vuele, sobre todo después de la semana 20 a 28, que es la mejor época para viajar, o sea, lo que llamamos segundo trimestre, la semana 14 a la 28, lleven un permiso de vuelo. El permiso de vuelo lo diligencia el médico tratante o la secretaria del médico tratante y se trata de hacerlo con una planeación adecuada, porque normalmente si uno lo deja para el momento de estar en el aeropuerto puede tener problemas y puede que no encuentre el doctor para que le dé el permiso. Eso suele ser algo recurrente y por eso lo menciono acá. Si ustedes van a volar en una aerolínea, tengan en cuenta que ustedes van y vienen, o sea, o conservan el permiso de vuelo o tienen 2 permisos, el de ida y el de venida.
traten de que los permisos sean en el mismo formato del doctor tratante, no en una hoja convencional, porque no faltará el funcionario eficaz que las devuelva. Habitualmente en los aviones, las personas embarazadas requieren de más descanso, o a veces, como están un poquito más angustiadas, tienen algunas dudas sobre el paso a través del detector de metales. Normalmente el detector de metales es aquel aparatico en el cual a uno le chequean la posibilidad de que uno esté armado o algo, y las mujeres se llenan de terror cuando van a pasar. Eso es energía no ionizante, es energía, las ondas son de baja frecuencia y no le pasa nada al bebé, o sea que pueden entrar ahí o a esas cabinas especiales donde a uno lo ponen en ciertos aeropuertos no colombianos, sino aeropuertos de más movimiento. Así que estén tranquilas si ustedes tienen que pasar por ese aparato detector de metales. Ahora hablemos del carro. Se me olvidaba algo del avión. Siempre una mujer que tuvo un parto donde no vive, quiere devolverse a donde vive. Entonces va a preguntar que al cuánto tiempo un niño puede viajar después de nacer, y casi siempre se requieren 10 días. Se ha discutido la posibilidad de que un niñito recién nacido tenga problemas con la audición en los vuelos. Entonces a veces algunos artículos recomiendan la necesidad de llevar tapones. Eso no lo acepta todo el mundo, pero puede ser una buena opción para que la parte auditiva no sufra. Entonces pueden a los 10 días entonces pueden llevar. Entonces, momento ideal para viajar: segundo trimestre, la 14 a la 28, se puede hasta la 36, aviones con cabina presurizada y teniendo consideraciones para el viaje, que habitualmente son pérdida de agua por la humedad hasta el 8%, hinchazón de las piernas y el riesgo de una tromboflebitis y formación de trombos que se baja con las medias y al caminar. Acuérdense en los permisos de vuelo, y acuérdense que las aerolíneas varían cada una, pero que casi nadie les va a poner problemas después de la semana 34. Hablemos del carro. Toda mamá en embarazo puede manejar hasta el final, pero hay que tener en cuenta ciertas cosas. La primera es que hay mujeres de alto riesgo, a quienes se les sube la presión, o que tienen problemas de convulsiones, o que tienen problemas de embarazos durante su gestación por alguna otra causa. Si es un embarazo de alto riesgo, se recomienda que la mamá no maneje al final, o que si va a manejar porque tiene la necesidad imperiosa de manejar, pues esté acompañada. Hay mujeres que hacen episodios de síncopes y que pueden generar choques. Eso durante mis 29 años lo he visto por ahí 7 veces, donde las mujeres, por alguna circunstancia que uno desconoce, y ellas no lo saben explicar, se desmayan o pierden un momento el conocimiento, se chocan, y eso es un problema. El punto más importante de la manejada, además de la compañía, al final del último trimestre, es los cinturones. Los cinturones cambian un poco frente a lo que hacemos normalmente. Cuando uno se monta a un carro, uno se pone un cinturón en forma transversa. ¿Cuál es el punto con la mamá en embarazo? La mamá en embarazo, si está manejando, sobre todo, está muy cerca a la cabrilla. Entonces, en un movimiento brusco, en un choque importante, puede haber un trauma por aplastamiento y una ruptura de membranas. Se trata entonces de proteger esta zona abdominal, no poniéndole el cinturón a través, como lo hacemos siempre, sino en la parte inferior y en la parte superior, que eso se puede hacer. Entonces, cuando se monten a un carro, tengan en cuenta esa consideración, que no me la inventé yo, sino que está en una ley del gobierno del 2006, ley del gobierno colombiano. Entonces, ténganlo en cuenta. Ahora vamos a salir del módulo de transporte y vamos a hablar de algo que se llama la parte de el ejercicio, el aumento de peso, y la tercera es la parte de la nutrición, o de la necesidad de una nutricionista.
El ejercicio es de lo que más preguntan las personas. ¿Quién debería hacer ejercicio? Toda persona que venga haciendo ejercicio. Si uno está haciendo ejercicio y es parte de la necesidad de la vida de uno, uno debería seguir haciendo ejercicio. ¿Quién no debería hacer ejercicio? La persona que es una mujer que lleva una vida más sedentaria y que nunca lo hace. Entonces hay dos caminos. Quien lo hace lo debe seguir haciendo, y quien no lo hace y lo quiera hacer, pues sin ser una necesidad imperiosa, es ir donde una persona que se llama un deportólogo, y el deportólogo le va a cuadrar un plan de entrenamiento de acuerdo al peso de la mamá y a lo sedentaria que sea. Tenemos en cuenta dos cosas: algo que se llama el índice de masa corporal, que en las mujeres mayores de 30 en embarazo se consideran obesas, y lo segundo que debemos tener en cuenta es las pulsaciones. Normalmente se recomienda que toda mujer en embarazo que haga ejercicio no pase pulsaciones de 140, y si está muy bien entrenada, pues yo les digo que no pasen de 150, porque en realidad la frecuencia cardíaca basal está 10 a 20 pulsaciones por encima de la normal, y entonces es importante considerar esto. No se deben consumir bebidas energizantes. Las bebidas energizantes traen taurina, y la taurina aumenta la frecuencia cardíaca y puede ser problemática para efectos de una arritmia que se llama taquicardia y que puede generar desmayos. Entonces, esa es la recomendación. Y lo otro importante es que toda mamá inicialmente en las primeras 10 semanas debería tener cuidado, porque en esas semanas se pierden más los embarazos. Entonces yo siempre les digo que tengan más cuidado, que bajen el nivel del ejercicio, y si durante la gestación, durante la primera ecografía no se ha visto todavía el embrión, se recomienda que ellas no hagan ejercicio hasta que aparezca el embrión, porque si hay un aborto le van a echar la culpa al ejercicio. Y lo otro que les recomiendo, que no está tan escrito, es no levanten pesas sino después de la semana 10, porque el momento de levantar pesas, sobre todo si son muy pesadas, puede reventar vasitos en el cuello del útero, en la parte del corión, que es la que se va a formar después la placenta, y eso va a generar problemas de sangrados que son muy asustadores. Saliendo del ejercicio, hablemos del aumento de peso. El aumento de peso es más o menos 9 a 12 kilos. Los topes son de 6 a 15. Hay tres tipos de comportamiento de subida de peso. El peso 1 es aquel donde las mujeres suben abruptamente y hacen una meseta al final. Casi siempre esas mujeres tienen un índice de masa corporal alto. En segundo lugar están los aumentos de peso en mujeres muy delgadas, que por lo general no aumentan, sino que bajan al principio y luego suben. Y las terceras son las mujeres que son más entrenadas, que se controlan mucho más en la nutrición y en el ejercicio, que sube más o menos 1 kilo mes escalonadamente. Cualquiera de esas tres variables a la cual uno pertenezca no importa, mientras al final uno se encuentre entre 6 y 15 kilos, entendiendo que los promedios son de 9 a 12. Las personas que quieren ir donde una nutricionista, y ahora que hay tantos nutriólogos que son médicos especialistas en nutrición, lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque uno aprende más fácil a comer y a entender que hay ciertos alimentos que uno considera que no le hacen nada y generalmente le hacen mucho. Y los antojos son mayores en ciertos momentos del embarazo, sobre todo en el tercer trimestre. Entonces uno va muy bien y de pronto se descuida comiendo tortas, helados, panes, que son carbohidratos y azúcares, y eso las puede aumentar más. Eso es lo que se llama socialmente un antojo. Habitualmente las nutricionistas van de la mano de los ginecobstetras y se va logrando una integración para que las mujeres suban un poquito menos de peso, las que van subiendo mucho, o ganen un poquito las que no van ganando. El cuarto punto de lo que venimos hablando en estos módulos son los movimientos del bebé. Los movimientos del bebé habitualmente empiezan a la semana 9 o en la 8, cuando el bebé tiene piernas y manos. En ese momento el bebé se llama embrión, que pasa luego a ser un feto, y luego pues cuando nace se llama un neonato. En general se trata de entender que a pesar de que los bebés se muevan en el vientre materno, las mamás no lo sienten mover, sino entra hasta el cuarto y quinto mes.
Eso tiene una razón y es que los bebés desarrollan algo que se llama el tono muscular. En la medida en que el bebé va creciendo, su condición neurológica mejora, se integra más y aparece el tono muscular, que es la capacidad de un bebé de mover más drásticamente sus extremidades, y de esa manera la mamá lo siente mover. Entonces es importante que las mamás sepan que no van a sentir sus bebés por lo menos hasta el cuarto o quinto mes. Las que ya han tenido varios bebés lo van a sentir antes. Las que no han tenido bebés se pueden tardar hasta el quinto mes, que es la semana 22. Hay unos bebés que se caracterizan porque se mueven mucho y hay otros bebés que su comportamiento es que se mueven poco. Hay después del tercer trimestre una norma en la cual un niño se debe mover al menos cada 8 horas. Y si no se mueve, la mamá puede comer algo de calorías como un terrón de azúcar o una chocolatina y se puede mover más. Mi recomendación es que nunca esperen 24 horas para decirle al ginecólogo que las ve que el bebé no se ha movido. Si en 8 horas no se ha movido, a pesar de haber comido algo de esto, pues es importante llamar al ginecólogo o al grupo que maneja, donde trabaja el ginecólogo, o venir a donde el ginecólogo trabaja, pero nunca sentarse a esperar a que el bebé se mueva, porque puede estar pasando algo. En general, los movimientos fetales es una de las mayores alegrías que pueden tener las mamás cuando están en embarazo. ¿Por qué razón? Porque si se mueven los bebés, ellas están conectadas permanentemente con el bebé. Yo lo compararía a cuando vi a mi hija mayor caminando. Cuando una mamá siente que su bebé se movió, o cuando un papá ve que su hija camina o habla, pues son emociones que son indescriptibles, pero son verdaderamente conectivas. Y la última es medicamentos. Los medicamentos que habitualmente manejamos son medicamentos donde tiene que existir ácido fólico o hierro. El ácido fólico normalmente, como regla general, se introdujo en 1993 cuando se estableció en los controles prenatales poner 1 miligramo de ácido fólico al menos un mes antes de que la mamá quedara en embarazo, para bajar hasta un 75% las posibilidades de que un niño tenga problemas de columna y cerebro. Entonces esos se llaman defectos del tubo neural. Entonces las mamás que toman ácido fólico están un poco más blindadas frente a esa posibilidad. Y la que tiene antecedentes familiares de defectos del tubo neural, pues debe tomar un poco más de ácido fólico. Los miligramos que manejamos ahora, el miligramo que se recomendaba en 1993 ya bajó a 0.4 miligramos. Y las que tienen antecedentes familiares deben tomar 4 miligramos de ácido fólico, en pastillas que se llaman ácido fólico. Pero el ácido fólico a veces viene combinado con otras cosas. Entonces, ¿qué más le saca el bebé a la mamá? Hierro. Y le saca también calcio. Entonces, casi siempre se manda calcio, hierro y ácido fólico durante el embarazo. Muchas de ustedes que están viendo esta conferencia van a entender que el ginecólogo les manda un multivitamínico que trae muchas de esas cosas. Se ha introducido en los últimos tiempos el DHA, que es omega 3, porque se ha relacionado el omega 3 con disminución de problemas de columna también, o sea, del tubo neural, y formación del cerebro. Y lo otro que se introduce son complejos vitamínicos, porque de eso no hay grandes trabajos. Se supone que una mujer de estas, como está muchas veces con alteraciones en su nutrición por vómito, porque no le provoca comer, o porque hace más ejercicio, o porque no hace ejercicio, por miles de razones, pues entonces también se recomiendan las vitaminas, aunque como les digo, eso no es tan imprescindible. Lo más importante es ácido fólico, hierro y calcio. A esta altura de esta conversación hemos hablado entonces de sexo, medios de transporte, aumento de peso, nutrición y ejercicio, movimientos del bebé y medicamentos que la mamá debe usar. Yo diría que eso es lo que más preguntan las mamás en embarazo. Y eso casi siempre se discute en la primera consulta, que como les decía es la que viene la mamá de la semana 6 a la semana 10. De la semana 11 a la semana 14 es, llamémosla, la segunda consulta, pero hay mujeres que ya han tenido 3 y 4 consultas porque están angustiadas, porque quieren ver al bebé cada semana, porque tuvieron un sangrado, porque tienen vómito, diarrea o náuseas, y porque, su percepción del embarazo las inquieta más que a otras. Entonces, eso pasa mucho, sobre todo en el primer embarazo.
pero por lo general, después del primer trimestre se va mejorando esa situación. Entonces llamemos que el embarazo tiene 3 etapas, de la semana 1 a la 14, de la semana 14 a la 28 y de la semana 28 a la 40. Por lo general, en esta primera etapa en la que estamos, se usan 2 exámenes importantes para establecer la parte de normalidad de un bebé. Un bebé se termina de formar realmente en sus estructuras básicas a la semana 14. Entonces, por eso existe un examen que se llama el examen de la semana 11 a la 14, que también se llama tamizaje genético. En el tamizaje genético se establece la búsqueda de una correcta anatomía fetal, la posibilidad de que un niño tenga una normalidad cromosómica que llamamos trisomía o monosomía, ahí está lo que conocemos como síndrome de Down, y también la posibilidad de que la mamá sufra de enfermedad hipertensiva del embarazo y que tenga un niño más pequeño que llamamos restricción de crecimiento intrauterino. Entonces ahí se toman en cuenta la edad de la mamá, que es el 30% de ese examen, la sangre que se saca la mamá en un laboratorio donde se analizan 2 proteínas que se llaman papa y beta, que se hace a la semana 10-11, y una ecografía a la semana 13 más 6, donde se establece que un niño de estos de la cabeza a la nalga no mida más de 84 milímetros, como regla general. Entonces, en la ecografía buscamos la nuca del bebé que no sea muy grande, buscamos también una pulsación de un vaso sanguíneo que conecta el corazón con la vena umbilical, que se llama el ductus venoso. También se mira el hueso nasal, el ángulo frontomaxilar y otras variables anatómicas del bebé que nos llevan a calcular de mejor manera si el bebé tiene un riesgo de tener un Down y otros problemas cromosómicos. Este examen es es el gold estándar que lo hacemos siempre. Ya las medicinas prepagadas, algunas lo reconocen. Esto ha sido una lucha, por lo menos a nivel de Colombia, porque antes el examen no lo cubrían las medicinas prepagadas. Y ya también las EPS, para quienes tienen EPS, también lo cubren. Entonces, algunas, no todas. Entonces, el tamizaje genético es el examen predilecto en cualquier mamá en embarazo, en cualquier sitio geográfico global. Eso no es un examen colombiano, es un examen global, que tiene el mismo nombre, Screening de la semana 11 a la 14. La eficacia de este examen es de 95% con 5% de falsos positivos. Por lo general es un examen bueno, fácil de hacer y es un examen muy atractivo para las mamás cuando vienen con sus familias, sus esposos, porque van a ver un bebé que ha cambiado notablemente de la semana 6 o de la semana 8 que uno lo ha visto a la semana 13, porque este bebé ya se le ve el cráneo, la cara, las extremidades, el corazón y se ve como lo que llaman las mamás en sus emociones una personita. Entonces, eso es el tamizaje genético. En segundo lugar, hay un examen más llamativo, eso se llaman las células fetales en sangre materna o el DNA fetal en sangre materna, que es un examen nuevo, en el cual a la mamá se le saca sangre a la semana 10 y tiene una eficacia de 99.9 para Down y casi 99.7 para otras enfermedades cromosómicas y puede percibir incluso algunos síndromes o enfermedades especiales. Entonces, teniendo como una cobertura más o menos de 15 enfermedades que no lo tiene el tamizaje. ¿Cuál es el problema de este examen? El costo. Y ese si no lo cubren las medicinas prepagadas y puede fluctuar entre 400 y 600 dólares. Este examen se le recomienda más a las mamás que son mayores, sobre todo las que tienen por edad más alto riesgo de una enfermedad cromosómica, mujeres mayores de 35 años, en las cuales se puede hacer una pesquisa mucho mejor porque el riesgo de Down es mayor. O sea, hay una regla general que dice a mayor edad, mayor posibilidad de un síndrome de Down. Por lo tanto, a toda mamá, por lo menos en mis protocolos y en los protocolos de medicina fetal que tengan más alto riesgo, se le ofrece el examen, así no se lo puede hacer económicamente porque es importante que la mamá lo conozca. Entonces, resumen, tenemos la ecografía de la semana, el tamizaje genético que involucra la ecografía y el baby test que se llama en Colombia, en Medellín lo trabajamos así y hay otros nombres que tiene estas pruebas que se llaman NIPT, NIPT, que se llaman como en inglés Non-Invasive Prenatal Test, test prenatales no invasivos.
porque todo lo que yo conocí en mi vida en mis 29 años era invasivo. Mujer que le queríamos ver un Down, había que pasarle una aguja y hacer una amniocentesis, a la que si queríamos estudiar la sangre del cordón había que pinchar el cordón del bebé y eso se llamaba cordocentesis. Y hay otros que se llaman biopsia de vellosidad corial, pero eso se deja solamente para las mujeres en que estas pruebas salen alteradas. Por lo tanto, se ha reducido mucho lo que se llaman las pruebas invasivas, que era tenía más posibilidad de pérdida de embarazo. Vamos en la semana 14 del embarazo y ya hicimos las pruebas diagnósticas, ya sabemos el sexo. Ahora se ha puesto muy de moda eso que se llama, eso es como de los 2 últimos años para acá, el descubrimiento del sexo. Eso pues hay gente que le gusta, hay gente que no, pero yo entiendo que a la mayoría de mis pacientes les gusta. Cuando yo fui papá, pues yo no conocía eso, pero uno le dice el sexo a un tercero de la familia, a un amigo, y les hacen una fiesta y ahí se descubre el sexo, y eso pues por los videos que me llegan yo los veo muy emocionantes. Entonces algunos los criticarán, pero yo creo que la felicidad que genera un embarazo y todo lo que esté en torno al embarazo pues es válido y yo no creo que sea un evento negativo. A esta altura llevamos casi que la primera parte del embarazo más o menos discutida. Vamos a la segunda parte, que es de la semana 14 a la 28. Las mamás vuelven más o menos a la semana 18 y ahí hablamos de algo que es el crecimiento fetal, donde un bebé crece más o menos 1 centímetro por semana, o sea 18 centímetros, donde ya se formó y donde algunas mamás ya reportan movimientos del bebé. El bebé se nutre a través del cordón umbilical, por lo tanto si la mamá no ha almorzado, no ha desayunado, no quiere decir nunca que el bebé tiene hambre. Y por lo general son bebés que no son viables porque pesan entre 200 y 300 gramos y por lo general esos niños no pueden nacer. Ideal si van a nacer por lo menos después de la semana 26 cuando pesan 800 gramos y ya tienen un sistema pulmonar más desarrollado que les permite vivir, pero un bebé tan pequeño no viven. Habitualmente en la semana 18 se discute algo que se llama las células madre. Las células madre son células que también se conocen como stem cells y por lo general son extraídas en el momento del parto, cuando el bebé sale, el cordón umbilical queda pulsando, en ese momento uno pincha el cordón umbilical, corta el cordón, pincha el cordón y saca toda la sangre que viene a través de la placenta. Por lo general, las células madre tomaron gran vuelo desde el momento en que se clonó la ovejita Dolly, que fue sacada de células madre de cordón umbilical de ovejas, que es el sistema reproductivo más parecido al ser humano. Entonces, cuando fue hecho eso, las células madres cogieron un gran vuelo y por lo general, se disparó o se advirtió al mundo que las células madres podrían tener un buen uso. Con los eventos negativos de la clonación y del tráfico de órganos y de los seres humanos clonados, pues los gobiernos y las entidades relacionadas con manejo de órganos, pues prohibieron la clonación en seres humanos y las células madres tomaron un desvío hacia las enfermedades. Entonces, hoy por hoy las células madre tienen uso sobre todo en las enfermedades hematológicas. Por lo tanto, si uno entiende que los glóbulos rojos, que son los encargados de la oxigenación, los glóbulos blancos, que son los encargados de las defensas, y las plaquetas, que son las encargadas de la coagulación, vienen de las células madre de cordón umbilical, entonces uno podría entender que las leucemias, los linfomas, que son problemas de los glóbulos blancos, las anemias, que son problemas de los glóbulos rojos, o las púrpuras, que son los problemas de las plaquetas, pueden ser tratadas con células madre. Entonces se han creado bancos de células madre. En Colombia hay 2 en Bogotá y 1 en Medellín, con los cuales trabajamos más. No sé si habrá más, probablemente pueda haber más, pero no los conozco. Los que conozco son realmente confiables. Trabajamos mucho con el de Medellín por cercanía geográfica y porque consideramos que es algo serio. Entonces, por lo general, cada vez las parejas preguntan más por la célula madre y se leen más, entonces uno puede discutir. Hay que entender algo, las células madre no son el único tratamiento para las enfermedades hematológicas de los niños, pero pueden ser uno de los mejores tratamientos. Entonces,
La recomendación es discutir con el doctor las células madre y si se decide en un momento determinado que se van a almacenar las células madre en un banco, pues hay que traer un kit de células madre, como algo que yo puedo tener acá, por ejemplo, que es el del banco de células madre de acá. Por lo general, las parejas traen un kit de este o el de los bancos de Bogotá, y acá está todo el proceso de recolección. Entonces a uno en el momento del parto le entregan esto y uno toma lo que haya que tomar, no solamente en volumen de sangre, sino también en un fragmento del cordón umbilical. Luego pasamos a la semana 22, que es la semana 22, vienen las personas a una ecografía que llamamos ecografía de detalle o de tercer nivel. La ecografía de detalle o tercer nivel también se llama ecografía morfológica, donde vemos al bebé en su máximo esplendor, porque no está tan chiquito como no está tan desarrollado, ni está tan grande como que no se pueda ver nada. Entonces la ecografía de tercer nivel es, digamos, la ecografía top que hacemos entre la semana 20 y 24, algunas mujeres se demoran más o menos, pero por lo general un bebé que se vea entre la 18 y la 26 se ve muy bien. Normalmente esta ecografía es la más demorada, donde uno busca todos los órganos del bebé y donde realmente una mujer que no sea muy gordita y una mujer donde el bebé esté en muy buena posición, pues se ve perfectamente todo, y es de ahí en adelante donde se pueden hacer las ecografías ya tridimensionales, donde se ve el rostro del bebé con mayor definición. De la semana 22 ya pasamos casi que a terminar el segundo trimestre, que como les decía es el mejor momento del embarazo porque es buena época para todo: vida sexual, viajes, ejercicio, trabajo, trasnocho, y hasta pues, para ir a alguna fiesta o algo, pues es quizá el mejor momento. Por lo general, el último trimestre es el más complejo desde el punto de vista mecánico. ¿Por qué razón? Porque si el primer trimestre es complejo desde el punto de vista de incertidumbre y hormonal, el tercer trimestre, porque las mamás están tan gorditas que a veces no duermen bien, están mal geniadas, la ropa no les sirve, tienen antojos o no tienen, duermen más o menos, se levantan por la noche con más necesidad de ir al baño, y la otra cosa es, tienen más sintomatología gastrointestinal de reflujo y de llenura constante. Se hinchan con mayor facilidad, sobre todo en extremidades inferiores al final del día y en las manos al principio de la mañana, y los anillos a veces no les sirven y tienen calambres en las manos y en las piernas, y a veces despiertan a los esposos con calambres como tipo futbolista porque están habitualmente bastante ya hinchaditas. Este momento del embarazo, llamémosle el último trimestre del embarazo. Entonces aquí voy a hacer como un paréntesis para meterme en 10 preguntas más, o en algunas preguntas más que hacen mucho las mamás embarazadas. Otras de las dudas más frecuentes que existen en el embarazo son las siguientes: sábanas y turcos, alimentación, alcohol, cigarrillo, marihuana, bebidas, colas, café y té, ensaladas mal lavadas y carnes crudas, quesos madurados, tinturas de pelo, manejo lo de productos de fumigación. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Las personas cuando quieren ir a saunas y turcos en embarazo tienen que contemplar dos cosas: las células en formación, es bueno no someterlas a altas temperaturas, y en segundo lugar el calor excesivo genera vasodilatación y las mujeres se pueden marear. Pero sí es imperativo meterse para ellas en un jacuzzi, en un sauna y un turco, no deberían durar más de 10 minutos, que es un tiempo, llamémoslo prudencial extremo, para estar ahí. Se recomienda no meterse. En segundo lugar, hablemos de las bebidas colas, el café y té. Si ustedes son amantes del café, pueden tomar café, no está contraindicado. Hace algún tiempo hubo un trabajo de investigación donde se hablaba de café y malformaciones congénitas, pero eso no está demostrado. No deben tomar menos de 200 a 300 miligramos de cafeína al día, que eso implica 2 tazas de café americano si van a tomar. Si se toman un expreso, tienen que contemplar 200 miligramos por cada taza, o sea, un solo expreso. Y si van a tomar café decafeinado, es más atractivo porque son tazas de 25 a 30 miligramos de café. Entonces es importante que sepan que el café da taquicardia, sobre todo el que tiene cafeína como tal. Entonces es
le pasa lo mismo que al té. Hay que contemplar eso, sobre todo si las mujeres después de tomarlo se sienten un poco aceleradas. Lo otro importante con respecto a las bebidas son los edulcorantes, o sea, los edulcorantes son lo que llamamos aspartame y todo eso, normalmente no están contraindicados en embarazo, solamente está la sacarina, que es una de esos edulcorantes que ya ha sido relacionada con cáncer de vejiga en ratones, entonces esa es la que menos se prefiere, pero el Splenda, que es la sucrosa, el aspartame, que es el NutraSweet, son recomendados. Normalmente el uso de esto implica sobre todo en las mujeres que tienen más aumento de peso durante la gestación. Lo otro importante son las comidas. Hablemos de dos importantes. La carne cruda transmite una enfermedad que se llama toxoplasma, sobre todo la carne de ganado vacuno. Entonces, toda mujer que esté en embarazo debería consumir carne bien cocida, o 3/4 en adelante, para minimizar la posibilidad de eso. Y la segunda vía de llegada del toxoplasma es a través de gatos, no los gatos que están en la casa enmayados comiendo cuido y que llegan a la casa desde chiquitos vacunados, son los gatos de fincas y los gatos de heladerías y cosas por ahí, que normalmente son los que más pueden transmitir esa enfermedad. Entonces, si eso pasa, pues hay que lavarse bien antes y después de salir de la finca o de la zona donde uno pudo establecer que existen estos gatos. Los otros animales no transmiten toxoplasma, o sea, si uno tiene perros o si uno tiene otro tipo de animales, pues no va a pasar nada. Cuando uno come carne cruda, puede tener más riesgo de toxoplasma, y cuando uno come pescado crudo puede tener más riesgo de otra enfermedad que se llama listeria. Entonces, la listeriosis es una enfermedad que genera mucha diarrea y mucho vómito, con alta posibilidad de deshidratación. Entonces, cuando coman pescado crudo, tienen que contemplar esa posibilidad, entendiendo que si uno sabe la procedencia del pescado y si uno sabe el manejo del pescado, se puede acercar con mayor facilidad. Entonces, cuando preguntan, ¿puedo comer sushi? Sí, pero sí sé la procedencia. ¿Cuál es la procedencia de un pescado bien procesado? Que haya estado bien congelado, porque si no es más sujeto a problemas de infecciones. Entonces, por eso, como uno casi nunca sabe la procedencia, se recomienda no comer. Eso pasa en sushi y carpaccio. Si me dicen del sushi tempura, puede estar mejor porque tiene partes de frito que puede minimizar ese riesgo. Los quesos tienen que contemplar también que sean hechos de leche pasteurizada, porque si la leche no es pasteurizada puede tener más posibilidad también de una listeria. Entonces, la leche o los quesos que sean de leche pasteurizada y que uno sepa la procedencia son perfectos. O sea, quesitos y todo esto. Pero si uno no sabe la procedencia y uno sale por ahí a comer y le ofrecen una arepa de chocolate con un quesito encima, mejor no se la coman. Aplica también para ensaladas mal lavadas. Normalmente los quesos madurados, por decir algo el parmesano reggiano o por decir algo el manchego, no tienen ningún problema, pero el queso brie o el queso camembert, que son quesos que normalmente son hidratados y que tienen más agua, normalmente son los que permiten mayor posibilidad de infecciones. Las tinturas de pelo normalmente se recomiendan después de la semana 14 sin amoníaco, porque habitualmente se ha relacionado el amoníaco con problemas. La energía no ionizante, que son radiografías, las energías no ionizantes son celulares, bandas de aeropuertos, computadoras y microondas, no hay problema. Con los celulares existió un trabajo grande hace algunos años donde decía que el uso de un celular podría generar condición de niño hiperactivo y con mala integración social y escolar, pero ya después han salido trabajos que muestran que eso no es verdad. Simplemente algunos recomiendan tener el celular lejos del cuerpo porque a veces las ondas de radiofrecuencia que emite el celular muy cercano a un cráneo fetal delgado pueden generar problemas, pero eso no está demostrado. Lo otro son los microondas y todo eso, no hay problema. La energía ionizante, que son las radiografías, se recomienda que no. Hay una unidad de medida que se llaman los RAD. Los RAD implica que mientras una radiografía sea más poderosa, tiene más número de RAD. Entonces, si uno se va a tomar una radiografía dental, trae 5 milirad, o sea, no hay ningún problema mientras uno esté incluso protegido. Pero si uno se va a tomar una radiografía o varias series de radiografía con un colon por enema doble contraste, pues puede tener hasta
1000 milirad y eso no es tan atractivo, aunque se supone que el tope de medida son 5 rados y 5000 milirad. Entonces, para ser claros, una radiografía dental sola no tiene problema, una radiografía de pulmón. Y lo último que les quisiera hablar acá sería de la vacunación, pero la vacunación con algo que es la vacunación de torferina, que toda mamá en embarazo la debería tener a la semana 26, la influenza desde la semana 14 y ahora el COVID que se ha metido como una parte importante sin haber grandes trabajos. La Sociedad Americana de Medicina Materno-Fetal y el Colegio Americano recomiendan la vacuna del COVID incluso desde el primer día de la gestación, pero nosotros recomendamos después de la semana 14, ya cuando el bebé esté formado. Yo creo que después de casi 45 minutos que me he gastado aquí hablando, pues hay que entender algo, que este es un tema inacabable, una fuente inagotable de dudas que las invito a que resolvamos en la sesión de preguntas y respuestas. Mil gracias por la atención y mil gracias por estar aquí. Hola, soy Beatriz Ospina, conocida como la doctora Tiz. Soy pediatra hace 21 años, feliz mamá hace 21 años también. Desde el momento que nos entregan la prueba de embarazo, desde ese momento somos mamás. Y el ser buena mamá no nos hace ser o parto, o cesárea, o lactancia exclusiva. Desde el momento en que quedas en embarazo, le vas a prometer todo a tu hijo, que vas a hacer todo lo mejor para él, que nos vamos a equivocar, puede que sí, puede que no, no intencionalmente, y te voy a dar algunos tips para que todo este recorrido sea un poquito más fácil esos primeros días. Entonces lo otro, si estás en embarazo, empieza a comer de todo para que empieces a saborizar ese líquido amniótico. Los niños entre más sabores tengan, van a empezar a recibir mejor la comida. E igual es cuando empieces ya tu lactancia. Entonces te voy a poner en dos entornos, cuando es parto y cuando es cesárea. Cuando es parto, a ti te van a poner o una epidural, si la requieres o no, y a ti se te van a quitar los dolores como de las contracciones, pero no la capacidad de pujo. Entonces va a ser una delicia porque tú vas a poder estar muy en contacto con tu hijo y lo vas a poder estar viendo. A diferencia de la cesárea, que vas a estar con un campo quirúrgico al frente, vas a estar como medio crucificada y le vas a decir por favor al doctor que te diga en qué va todo, porque a uno le da mucho susto porque uno no está viendo qué está pasando. Vamos al parto. Nace tu bebé, lo vas a poder tocar, acariciar, aquí no hay nadie que te diga cuidado contamina, y desde ese momento vas a empezar a sentir que él oye, lo vas a ver, lo vas a tocar, allá lo van a limpiar, le van a echar unas goticas en el ojo, en el ombligo, en el pene, le van a hacer un secado rápido, es un secado, no es un lavado, probablemente te lo van a mandar con pedacitos como de suciecito de sangre y te lo van a poner. Parto, vamos a cesárea. Nace tu bebé, te lo muestran por acá. El bebé cesárea nace un bebé lindo, hermoso, porque no ha pasado por el canal del parto, pero muchas veces ellos no saben ni siquiera qué tienen que hacer porque no recibieron como esas contracciones y eso diciéndole bebé, vas a nacer, pilas. Entonces ellos nacen redonditos, llenos de líquido amniótico, desde la nariz hasta la garganta. Entonces probablemente no lo vayas a sentir, que él va a llorar. Eso te da susto, no te asustes porque está lleno de líquido amniótico, te lo muestran y ya el pediatra lo lleva allá y le hace todo lo otro que le hizo con el parto, y a veces hay que sacar un poquito más de secreciones, a veces se demoran un poquito en adaptarse, hay que ponerle oxígeno. Tú le vas a decir al doctor, cuéntame en qué va, porque como tú no lo estás viendo, eso te puede dar un poquito como de angustia. Y ya cuando ya lo vistieron, tu bebé venía a una temperatura de 37 grados y en un quirófano es a 18 grados, entonces te lo visten, te lo ponen cobijita y te lo ponen aquí al ladito, tú vas a estar con él mientras que acaban de cerrarte la cesárea y ya salen los dos a recuperación. Cuando los dos están en recuperación, sea parto o cesárea, te vas a acordar de dos cosas. Uno, inmediatamente te lo entregan, lo vas a empezar a lactar. ¿Por qué? Porque esa primera hora, pues esos primeros momentos son súper importantes para empezar la conexión de lactancia y que tú empieces a producir leche. ¿Qué vas a hacer? Te vas a poner las dos cosas, barriga con barriga, barriga del bebé, barriga tuya. Y el pezón no te lo vas a presentar así, lo vas a coger en C,
cosa que él coja pezón y areola. Tú has visto que ese reflejo es súper intenso. Tú lo has visto en las ecografías, que él chupa el dedo, que se chupa el cordón, entonces te lo vas a poner. Los niños empiezan felices y después, como tú lo empiezas a acariciar, el olor de la leche materna, le estás transmitiendo tu calor, se queda dormido. Sin pesar, le empiezas a aflojar un poquito la ropa, coger algodón frío para empezarlo a que él se despierte. ¿Cómo sabes que él quedó bien? Entonces hay unos niños que se pegan 15, 20, 30 minutos. ¿Cómo sabes que el niño quedó bien? Porque él llegas, lo acuestas, está profundo, plácido, está mojando los pañales, está haciendo popó. Con eso tú sabes que él quedó bien. ¿Cómo sabes que él no quedó bien cuando lo alimentaste? Porque empieza con un reflejo de búsqueda a buscar, vuelve y se despierta, entonces te lo vas a pegar. Trata al principio de pegártelo en los dos senos. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a estimular esos senos y además porque al principio sale una leche que se llama calostro. Es muy poquita cantidad, no creas que tú vas a salir y te vas a hacer así el seno y va a salir leche, van a salir unas goticas grasosas, amarillas. Esas goticas son ricas en proteína y en grasa. Entonces el niño va a quedar con saciedad, me explico, va a quedar lleno. Entonces por eso la clave estos primeros 5 días es cada 3 horas. Y ellos tienen un reflejo que comen y hacen popó. Tú vas a acostar a tu bebé y te fijas y en el pañal está un meconio, que es una deposición, como haz de cuenta una mermelada verde, untuosa, pegotuda. Entonces el niño ya se había quedado dormido y lo vas a despertar otra vez con los pañitos húmedos. Los pañitos húmedos los calientas o algodoncito con agua y lo limpias. Yéndote muy bien, se vuelve a quedar dormido. El sitio donde lo vas a acostar no debe tener ni almohadas, ni peluches, debe ser una superficie lisa. ¿Por qué? Porque el bebé no tiene buen reflejo, él se queda profundo y se puede ahogar con cualquier objeto que le caiga encima. Entonces por eso es sin colchón, en una cama lisa, sin protectores, sin adornos, lo vas a poner así. Y nunca lo vas a poner boca abajo, porque así evitamos la muerte súbita del recién nacido. Lo vas a poner boca arriba, de lado, hacia atrás y en la otra como lactada, boca arriba, de lado hacia atrás. Así evitamos que no se ponga muy planchita la cabeza. Entonces el niño se quedó bien y más o menos a las 3 horas empieza otra vez este proceso, sobre todo los primeros 5 días de vida. Más o menos entre el tercero y quinto día de vida empieza a cambiar el color de tu leche y de la deposición. De la deposición ya se empieza a poner como café y ya se vuelve una agua amarilla con grumos. Haz de cuenta un popo de pajaritos, tal cual. No es que el niño tenga diarrea y comen y hacen popó. Entonces, como pueden comer 6 a 8 veces al día, pueden ser 6 a 8 pañales. Y esto quiere decir que se está comiendo bien y se está alimentando. Y más o menos entre el tercer y quinto día ya empieza como a bajar la leche. Y la baja de la leche es un super mito, que duele, que se pone malucos. Tranquilas, pañitos de agua caliente, puedes tomar acetaminofén, que el acetaminofén es el que te mandaron también en el embarazo, no tienes que preguntar, no tienes que hacer nada más y te lo vas a poner más seguido para que empiece a salir. Y ya ahí si empiezas a sentir que ya sí los senos se ponen un poquito más turgentes, ya si empiezas pues ya que te empieza a salir leche. Durante todos los días de la lactancia vas a alimentarte súper bien. La lactancia como tal, puedes perder 500 a 600, 700 calorías en un día. Eso quiere decir que como si hicieras una clase de spinning súper intensa. Entonces, por favor, cuida tu alimentación. No vas a empezar a hacer dietas, desayuno, media mañana, almuerzo, algo, comida. Y si necesitas comer algo por allá, porque uno le da mucha hambre y mucha sed, vas a mejorar mucho la calidad de la alimentación. Muchas verduras, frutas. Es mito que no se pueden comer frijoles, ni 10.000 cosas que porque pueden dar cólicos. Puedes comer de todo. Yo sí te recomiendo que no consumas ni colorantes, ni químicos, que tu comida sea lo más saludable posible, porque esto va a entrar en todas estas cositas, te va a mejorar la calidad de la leche materna. Cuando ellos nacen, a ustedes les da mucho susto el
les da mucho susto que se enfermen. Un niño con leche materna, por lo general, es súper sano. Y siempre piensen que todo es normal, porque uno siempre piensa, ¡ay, qué susto, qué le habrá pasado! Siempre piensen, todo es normal. Ellos hacen bulla, ellos lloran, lloran por todo, lloran por hambre, lloran por frío, lloran por cansancio. Ellos venían absolutamente acunados acá, entonces cuando se sienten como desprotegidos, a ellos les gusta que lo acunen. ¿Qué es algo grave en un niño? Fiebre, no tiene por qué tener fiebre. No tiene por qué quedarse muchas horas sin comer y que lo despiertes y lo trates así de despertar y no se despierte, pero esto es absolutamente raro, porque como ellos tienen un estomaguito tan chiquito, cada rato van a estar pues comiendo, van a estar comiendo. Más o menos al otro día te van a dar de alta y te lo van a bañar en vivo y en directo en la clínica. A usted lo que más susto les da es el ombligo. El ombligo es de material orgánico, es como una tripita que queda ahí medio babosa, puede quedar sangrante, lo coges y con un copito untado de alcohol, en el pliegue que queda entre el ombligo y la piel, haces un pasón, los otros con agüita hervida hasta que quede limpio. Eso no tiene que ser con cada cambio de pañal, por la mañana y por la noche. Cuando esto se empieza a despegar, alrededor de la primera semana de vida, se empieza a despegar y puede sangrar. Entonces ustedes se mueren del susto porque piensan que está sangrando el bebé. No está sangrando tu bebé, era la sangre vieja que está en el ombligo que se ve al frente del pañal. Una de las preguntas que yo más recibo es que cuando empiezan a alimentarse estos primeros días, la orina está muy concentrada y hace como un halo rosado alrededor de la orina. Entonces ustedes piensan que es sangre. Eso es normal. Es como, se ven así como terciopelado rosadito. Es normal el color naranja. Es absolutamente normal. Entonces siempre piensa que la mayoría de las cosas que hace un bebé es normal. No que es anormal. Que está contigo, está a tu lado. ¿Cómo sabes si se necesita tetero? Por favor, si le vas a dar tetero por X o Y motivo, trata que esas primeras veces no sea en tetero, sino con jeringa. Porque a veces los niños están muy cansados o la mamá está muy cansada por X o Y motivo. Y no te sientas mal la mamá si en algún momento hay que darle leche de fórmula. Eso no te convierte en mala mamá. A veces uno está o cansado porque alguna cosa pasó y no te está saliendo suficiente leche. Entonces se lo vas a dar con jeringa para que no haya confusión, biberón, pezón. Más o menos entre el tercer y quinto día de vida se van a poner amarillitos. Lo primero que se pone amarillo es la parte blanca del ojo. Entonces, y esto queda amarillo todo el primer mes. Entonces te van a dar muchos signos de alarma. El único signo de alarma es que el niño esté tan amarillo que las palmas, y las plantas del pene están amarillas, que eso sería un momento que es de consultar, que por lo general ocurre cuando la mamá es RH negativo y el bebé es positivo, o cuando la mamá es grupo O y el bebé es A o B, que eso puede ser por incompatibilidad A, B, O, y te lo va a dar pues como todas las instrucciones tu médico al alta. De las otras cosas de recién nacido es, al otro día te van a poner 2 vacunas. Esta te la va a poner el gobierno, BCG, que es la de la tuberculosis, es la que al mes se va a poner como gordita, como si fuera un nacido, como si fuera infectado. No pasa nada, no es un absceso, es una reacción normal de la vacuna. Y eso se inflama, tú la limpias común y corriente con agua y jabón y después queda una costrica y se cae, y esa es la cicatriz que todos tenemos. Y la hepatitis B. De ahí hasta los 2 meses no le vuelven a tocar vacunas para que estés súper tranquila que tú sales de la clínica ya con tu niño vacunado. Por favor, estamos en época de COVID. Si quieren me meten a mí la culpa, yo vi una charla de una doctora, dijo que no podía recibir visitas porque estamos en pandemia. Y los menores de 3 meses tienen el mismo riesgo de enfermarse mal, así como si fuera un adulto de 80 años. Y se los vamos a llevar, somos nosotros. Entonces, por favor, no visitas estos 3 primeros meses. El familiar que te va a acompañar, tu pareja y tú te vas a poner también la vacuna de tosferina. Y si tienes la posibilidad
de vacunarte para COVID, pues contra COVID-19 no hay contraindicación en lactancia, se podría hacer. ¿Cuándo corro yo a urgencias? Solamente cuando hay fiebre, cuando dejó de comer más de 5 o 6 horas y no responde a estímulos. Eso es muy raro que te vaya a pasar y todo lo otro es normal, mamá siempre piensa esto es normal. Asegura el ambiente que no sea con corrientes de aire, que no estén fumando. No, y ojalá que la gente, si alguien fuma, que no llegue a fumar a cogerlo, porque uno trae la nicotina y todas las cosas pegadas en la piel. Tampoco tomes licor, tampoco fumes. Tomar licor también pasa pequeñas cantidades, entonces por eso ni licor en el embarazo, ni durante la lactancia, ni fumar, nada. Ojalá que cuando vayas a sacar a tu bebé, vaya en el portabebés en el carro para evitar pues cualquier accidente, porque cuando hay un frenón o cuando pues o así se tiene que detener abruptamente el carro, los bebés se pueden salir de los brazos de la mamá. Es ideal si puedes llevar un portabebés, llevar contigo pues desde la clínica. Si tienen hermanitos, le vas a decir que va a venir el niño, que va a venir el bebé, tenle algún regalito que es en parte del bebé y trata de mantenerte mucho tiempo con el otro hermanito y menos con el bebé, casi que uno se convierte en productor de leche, comer y todo, para que sea mucho más fácil esa adaptación. Esto es normal, la vida es maravillosa cuando está acompañada, pero a ellos les puede dar un poquito duro cuando pues es un hermanito mayor. De las otras cosas que se hace un tamizaje neonatal. Entonces, a ti te toman, pues a ti no, al bebé le toman una muestra de sangre del cordón, que esto es para saber el examen de tiroides que se llama TSH neonatal. Este es súper importante porque imagínense que retardo mental predecible es sabiendo la hormona de tiroides como está, entonces por eso fregamos nosotros tanto con el resultado del TSH y la hemoclasificación. Hay otro examen que se llama tamizaje neonatal. Este se hace en los primeros meses de vida. Es un examen que es de sangre y hace unas pruebas de 50 enfermedades. Entre esos está pubertad precoz, si tiene fibrosis quística, unas enfermedades de ácidos grasos y aminoácidos que si uno se da cuenta a tiempo puede evitar desarrollar una enfermedad que pueda dar mucho retardo mental. Entonces esto es chévere si se puede hacer lo del tamizaje neonatal. Lo de las pruebas auditivas también se hacen, que eso es para ver cómo está oyendo el bebé, se hacen en estos primeros meses de vida, es un examen que no se irradia, es para saber la audición, y el tamizaje de los ojitos para ver cómo si está bien la visión, se hace dilatación de pupila, por lo general es alrededor de los 6 meses. También se hace un examen que es una radiografía de cadera o ecografía de cadera, que ya según la evaluación que haga el pediatra o el médico de familia, el del control y desarrollo ya te dirá si se necesita una ecografía o una radiografía de caderas. Este es el fémur, esta es la cabecita del fémur que le llamamos cadera, es como está metida aquí en la pelvis, por eso hacemos estas valoraciones los primeros 6 meses. Al principio, disfruta a tu hijo. Me explico. ¿Qué es lo que digo? Disfruta, uno siempre lo disfruta, pero al principio uno es muy aprensivo, entonces no duerme y no descansa. Y estos niños, el ritmo es como cada 3 horas y en el día tú ves que como tú estás caminando, hablando, es como si lo mecieras, tú notas que tu barriga es más calmada y tú ves que en la noche es karate más o menos. Y con ese mismo ritmo invertido el sueño nace. Entonces durante el día trata no celulares, para eso son todos estos grupos de WhatsApp, así amaneció y ya no estés contestando, una vez ve que son alimentando y son así con el bebé, o sea, gózate esos momentos, descansa, el niño se durmió, tú te duermes detrás, el niño está haciendo una siesta, te duermes, trata como de descansar y aprovechar e empezar a conocer a tu bebé. Bueno, entonces esto con respecto pues como a toda la parte de descansar. Al principio es súper bueno el sol, yo soy amante del sol por la vitamina D,
¿Qué es la parte con el sol? Es que hay que acortar mucho los tiempos. Entonces, entre el sol de las 9 a 10 de la mañana, 3 a 4 de la tarde, un tiempo muy prolongado, 2 minutos por un lado, 2 minutos por el otro, además a ellos les fascina, entonces ahí uno aprovecha a echarle cremas. Todos los productos que consigas de bebé, trata que no tengan ni colores ni olores. ¿Por qué? Porque él está apenas descubriendo el olor de la mamá, el olor de la leche materna, entonces los confundes. Además, la piel de ellos es súper delicada. Además, un niño huele delicioso, no necesita tanta cosa. Jaboncito, una gota en los genitales, nalga, cuello y manos. No hay que llenarlos de jabón. Champú, una gota, sobre todo el primer día que nacen como tan empegotaditos y una vez a la semana. La crema humectante, buenísimo porque ellos al principio, tú ves un bebé recién nacido y son como hinchaditos, abotagados, es porque la piel está llena todavía como de líquido amniótico. Y ellos la primera semana de vida pueden bajar hasta el 10% del peso. Entonces, si el promedio colombiano es más o menos 3.000, pueden bajar hasta 300 gramos siendo normal. Entonces, al bajar de peso, se empiezan a deshidratar y la piel es súper seca. Entonces, le vas a aplicar humectante en todo el cuerpito. Entonces, esto es un recorrido más o menos como resumido de todo lo que vas a encontrar los primeros días de vida. Más adelante, con el doctor Carlos Alberto, resolveremos todas tus dudas y preguntas. Las escribes. Bueno, qué rico que ya estamos aquí para hacer todas las preguntas. No las podemos hacer todas, vamos a hacer una parte porque ya hemos visto que han escrito mucho. Vamos a empezar. Capeto, empieza. Pues si no alcanzamos a responder todas las preguntas, que me imagino que hay muchas, tenemos la posibilidad de responderlas posteriormente a través de los chats, los correos, como quieran. Así que vamos a tratar de dar algunas respuestas a muchas preguntas y bueno, Tizi y yo estamos aquí disponibles. Perfecto. Doctor, vamos entonces a hacer varias preguntas. Primera, para el doctor, ¿cuánto se demora sacar las células madre? La célula madre es un procedimiento en el cual después de sacar el bebé y antes de cortar el cordón umbilical, en ese momento, desde el momento en que uno corta el cordón umbilical hasta pinchar el cordón y sacar en un sistema cerrado que existe, puede ser 3, 5 minutos, de acuerdo al volumen de sangre que salga. Uno saca toda la sangre que viene atrás del cordón y depende mucho del grosor del cordón umbilical y del tamaño de la placenta. Si la placenta es muy gruesa, muy grande, y el cordón es muy grueso y muy grande, pues se saca más células madre, más volumen de sangre. Pero si la placenta es muy pequeña y el cordón es muy endeble y muy pequeñito, pues sale menos sangre, pero más o menos un promedio de 5 minutos. Doctor, nos preguntan en qué etapa del embarazo se define la vía de parto, si es natural, vaginal, cesárea. Acá en medicina fetal tenemos el protocolo de ver las pacientes semanalmente después de la semana 34-35, con monitoreos, ecografías y revisiones. El punto determinante de un parto de la vida del parto es la posición del bebé. Si el bebé está de cabeza, empezamos bien. Luego se hace un examen vaginal y se evalúa la pelvis de la mamá. Si la mamá tiene una pelvis óptima, pues mucho mejor. En ecografía calculamos el peso fetal. Si los pesos fetales son menores de 3.500, es mucho más fácil un parto vaginal que cualquier cosa. Si el bebé es demasiado grande, de más de 4.000, 4.500, pues la vía del parto se va más hacia una cesárea. Entonces la respuesta es, al final del embarazo se determina, no al principio. Doctora, nos preguntan cómo se puede estimular al bebé en el vientre. Entonces, el líquido es un gran conductor del sonido. Entonces, es súper bonito hablarles, cantarles. Y la primera voz que reconocen es la voz como de la pareja, del que le estaba hablando más, porque la voz de la mamá la oyen muy distorsionada. Entonces, hablarles bastante.
lo que decían de las luces y eso, pues yo en eso sí estoy en desacuerdo, porque si está dormido, pobrecito, es como si uno le pusiera una linterna así pues en la carita. Entonces me encanta, son los sonidos. Y lo otro, tú puedes ir haciendo como una especie de meditación, o sea, me explico, estás angustiada por algo, le dices, como le vayas a decir a todo, mira mi cielo, yo estoy angustiada, vas a sentir de pronto que yo esté así, pero es mío y esto va a pasar y vamos a estar bien, porque también uno les puede empezar a transmitir emociones y así les puedes ir como, sí, como dándole a ellos también mensajes. Doctor Carlos, ¿nos recuerdas por favor los exámenes que uno se debe hacer en la etapa de gestación, tanto la madre como para identificar enfermedades en los bebés? Pues en el primer trimestre casi siempre se hacen ecografías, ahí el bebé todavía no está formado, se forma más o menos a la semana 14. Entonces a la semana 14 se hace una ecografía que hace, donde ya el bebé está totalmente formado, tiene las extremidades, cerebro, la cara más definida. Y en ese momento se hace un examen que se llama tamizaje genético, en el cual involucra sacada de sangre de la mamá a la semana 11 y a la 13 una ecografía 13-14. En ese mismo lapso de tiempo hay un examen que se llama Baby Test, que lo mencionamos en la conferencia anterior, y normalmente se hace a la semana 10. En ese examen es muy selectivo para sexo, 100% de posibilidad de sexo y 99.9 para varias enfermedades cromosómicas, empezando por el Down. A la semana 22 hay que hacer una ecografía de detalle de tercer nivel o ecografía morfológica, donde se observa con mayor detalle el bebé, porque ya está muy formado y es una buena época, porque el bebé no está ni tan grande para poderlo detallar mejor, ni tan pequeño para haber completado ya su formación. A la semana 36 más o menos, 37, hacemos una ecografía final para ver la posición del bebé, la cantidad de líquido, la placenta, en qué posición está, en qué localización, cuánto va a pesar el bebé, si está enredado o no en el cordón umbilical. Doctora, nos preguntan qué pasa cuando el bebé tiene problemas de succión, pues una persona tuvo un bebé prematuro y le dieron tetero. ¿Cómo se reintegra al seno? ¿Cómo es ese proceso? Es súper frecuente en el prematuro, primero porque la succión de él puede tener el reflejo, pero no tiene muy bien el mecanismo de deglución. Entonces, muchas veces en las UCIs obviamente les tocan lactarlo un momentico nomás de la mamá, o la mamá hace su banco de leche y le dan la leche con tetero. Entonces pueden hacer confusión biberón-pezón. A estos niños después hay que hacerles terapia de deglución, con fonoaudióloga, es con unos aparaticos que les empiezan a hacer estimulación de todo el mecanismo de la succión, pero por lo general requieren terapia. Doctor Capeto, estamos viviendo una pandemia, vacuna COVID en mujeres gestantes. Sí, el 21 de abril salió el primer trabajo en una revista que se llama el New England Journal, porque la gente a veces pide la evidencia científica. Un trabajo ya de más de 30.000 mujeres embarazadas, y la conclusión es que se pueden poner vacunas desde el primer momento del embarazo. Este trabajo fue hecho con dos vacunas básicamente, que son Pfizer y Moderna. La vacuna de Johnson no fue incluida en ese trabajo, probablemente porque en esa época estaba más vetada por la FDA y el CDC, y por eso de pronto no arrancó con las otras. Las vacunas recomendadas en nivel de evidencia científica son la de Moderna y la de Pfizer, que son las dos dosis. No se encontró que producían ni muertes fetales, ni malformaciones, ni partos prematuros. La recomendación es que se la pongan. ¿Y en lactancia se puede? Sí, también. Doctora, ¿qué alimentos se recomiendan durante la lactancia? Todos, todos excepto los que tengan químicos. Eso ya es más un mito, que comer eso da cólico, aunque uno puede notar que algunos alimentos, si uno come, pues les puede dar algo de malestar. Entonces la idea es, los dátiles aumentan la lactancia de manera natural, tomar mucho líquido, pegarlo bastante, lo que más aumenta es pegarlo frecuentemente. Pueden comer de todo, pues de todo digo yo es sin restricción, o sea, sin hacer ni dietas, y no se exageren en toda la parte ni de dulces, ni de cafeínas, ni de bebidas colas, porque eso también excitan a los niños. Y tratar de que no consumir químicos, porque igual todo esto se lo vas a pasar en el seno, como lo dijimos ahora. Perfecto.
Hablemos de cómo es esa recolección de células madre en el momento del parto. Pues cuando nace el bebé, uno inmediatamente pinza el cordón umbilical y después de que pinza el cordón umbilical y lo corta, uno se cambia de guantes, se cambian los planos quirúrgicos, se vuelve nuevamente todo aséptico para evitar la contaminación. Luego se pincha el cordón y se saca la sangre, que como dije ahora se demora por ahí entre 3 y 5 minutos. El 95% de las tomas son exitosas, ya hay un 5% que la sangre es muy poca que sale y esas muestras a veces no sirven. ¿Ese procedimiento le duele a los bebés? ¿Los bebés sienten algo? No, porque es que uno no pincha el bebé, uno pincha el cordón umbilical, ya el bebé está con el pediatra y pues no tiene nada que ver con el bebé. Doctor, aquí preguntan que una persona vive en una ciudad intermedia. Si este tema de las células madres la puede hacer su médico o si debe recurrir a alguna empresa en específico. Pues yo pienso que uno siempre debe enviar los pacientes, la pareja, a los bancos de células madre. Hay 2 en Bogotá, 1 en Medellín y creo que hay otro internacional. Creo que son 4. Nosotros por cuestión de cercanía geográfica trabajamos más con el de Medellín, pero no difiere mucho. Entonces uno envía a los pacientes, primero les da la información en el consultorio más o menos, o lo que yo hago es a la semana 18. Y luego de eso ellos van al banco de células madre, preguntan los costos y después de preguntar los costos y les enseñan un kit de recolección. Si ellos compran el kit de recolección el día del parto, lo llevan y en ese kit de recolección se les toma la muestra. Entonces la respuesta es, si una persona vive en una ciudad intermedia y quiere tomar células madre, pues mi recomendación es que contacten primero el banco de células madre que deseen y de acuerdo a eso, pues el doctor ginecólogo, obstetra ya que atiende al parto en la ciudad intermedia puede tomar la muestra si sabe o se le explica cómo es y luego se manda la sangre de la ciudad intermedia. Doctora Beatriz, me da mucho miedo la muerte súbita. ¿Cómo podría evitarla? Lo más importante es la posición. Siempre boca arriba, nunca boca abajo. Pues cuando en mi época, me explico, cuando yo estaba chiquita había muchas muertes súbitas, porque los niños duermen obviamente súper cómodos boca abajo, pero si se voltean o se giran o se vomitan, pueden broncoaspirar. Desde que ya se cambió esta técnica, estar boca arriba, ya es muy poco probable. Entonces, lo importante es que no tengan ni almohadas, ni peluches, cobijas. Había una pregunta que si se cobija el niño, se cobija de aquí para abajo, para que él no se cubra y él se pueda, pues porque ellos si están muy profundo no tienen la capacidad de quitarse algo encima de la cara. Doctora, nos preguntan, ¿cuándo es el momento adecuado para la revisión con el pediatra y si el bebé se puede dejar de lactar durante la madrugada? Entonces, por ahora la lactancia es a libre demanda. Entonces eso que al principio que déjenlo llorar, que aguanten, no, porque la capacidad gástrica de ellos es muy chiquito, un estomaguito de un bebé es muy chiquito, entonces es a libre demanda pues todos estos primeros días. Y lo otro es, ¿cuál fue la pregunta, la otra que me dijiste? Dejar de lactar en la madrugada. No, ya no, a libre demanda, o sea, no, se sigue. Y la otra pregunta. ¿Cuándo es el momento adecuado para la revisión con el La revisión pediatra? con el pediatra es entre el 3er y 5.º día de vida. Sobre todo si el niño es bajo de peso en los primeros días y al 3er día, o si la mamá es O y el niño es A o B, o si la mamá es RH negativa, entonces para uno ver como las partes de, pues como los niveles de ictericia, que es lo amarillito que se pone, y si no al 5.º día. Una pregunta para Beatriz que yo como obstetra la tengo. Si uno ve una pareja en el consultorio, ¿debería mandarla antes de que nazca el bebé a que conozca al pediatra y que el pediatra le explique o debería ser siempre una cita después? Ay, la cita prenatal es una delicia, a mí me encanta, o sea, la conexión que uno empieza a tener con la familia es súper poderosa, además que la mamá entra como con más bases, con más fuerza en un momento del parto, porque al tú le explicarte, ya vuelve y se acuerda de todo, como en la lactancia,
Y cuando ya llega la primera cita, ya no es, te presento a mi pareja y te presento a mi bebé, mira qué dicho, entonces esa conexión es una delicia, tanto para ellas como para uno, ya es una cara nueva que llega, pues que no es una cara nueva, sino ya es volver a reconocer la mamá que había estado en embarazo. Esta pregunta, doctor, la hemos visto varias veces. Cuando la mamá le da diabetes gestacional, ¿qué consecuencia tiene para el bebé dentro del vientre y si después va a tener problemas de azúcar? Entonces es que las mamás con diabetes tienen el azúcar alto, el azúcar se le pasa al bebé y el bebé se puede volver más grande. Entonces la primera consecuencia se llama feto macrosómico, fetos grandes, y evidentemente eso conduce a otros problemas. Si el bebé está muy grande en el momento del parto, pues probablemente no va a salir vía vaginal. En segundo lugar, cuando los bebés nacen y son tan grandes, se les puede bajar el azúcar, el calcio, el magnesio. Lo tercero es que son bebés que a veces tienen más dificultad respiratoria porque no producen una sustancia en el pulmón que les ayuda a respirar mejor. Eso es con respecto a una enfermedad que se llama diabetes gestacional. Y hay otras enfermedades que se llaman diabetes insulinodependientes, que sobre todo tipo 1, que es la mamá que viene con el azúcar desde antes, alto desde antes, si viene mal controlada desde antes de quedar en embarazo, y eso puede generar malformaciones congénitas del bebé y muertes fetales. Entonces es importante que cuando uno tiene diabetes desde antes del embarazo, pues debe consultar previamente a quedar en embarazo con su doctor. Y si le da una diabetes gestacional, habitualmente se diagnostica entre la semana 24 y 28. Y en ese caso, el 90% de esas diabetes gestacionales se manejan con dieta y el 10% restante normalmente se manejan con insulina. Casi siempre, yo pues en mi caso particular las mando a donde endocrinos y hacemos como un trabajo conjunto, endocrinólogos y obstetra, y entonces el endocrinólogo la maneja mucho a punta de micrómetros, que son los chuzones que uno se hace en el dedo tomándose la glicemia en ayunas, una hora después de comer y 2 horas después de comer, y con eso se va regulando el azúcar y uno se dará cuenta si con la dieta sola funciona o si funciona con dieta e insulina. Doctor, actividad física durante el embarazo. Nunca, pues yo lo tengo como, como cualificado en dos grupos, las personas que hacen ejercicio y las que no la hacen. Las que hacen ejercicio, pues que lo sigan haciendo, pues parte de su vida. Normalmente las personas aumentan la frecuencia basal, cardíaca basal, por lo menos 20 latidos más. Entonces, si voy a poner un ejemplo, si la mamá tenía 80 latidos, se va a 100. Algunas que toman café o bebidas colas, algo, se les sube mucho a 120 o que están aceleradas con algo. Por lo general, la gente que hace ejercicio debería seguir haciéndolo una vez sepa que el bebé está bien. O sea, el bebé normalmente yo lo llamaría pegar, que pegue bien después de la semana 10. No antes la tienen que parar la actividad física, sino que minimizan un poquito. Y el número de latidos del corazón, la frecuencia cardíaca de la mamá, nunca debería subir más de 140, 150. Las que no hacen ejercicio pueden optar por dos caminos. El primero, caminar con su esposo por donde vivan o pues, buscar una manera de ejercitarse un poquito para no estar tan sedentario porque eso sube de peso. O la segunda es buscar un deportólogo, como lo dije en la conferencia, y tratar de buscar un plan de ejercicio de tal manera que yo se la mando a un deportólogo amigo y él los cuadra, porque a veces la gente que no hace ejercicio cree que están en embarazo, entonces son todas excitadas como para hacer demasiado ejercicio y terminan desgarradas o con algún problema. Pero la respuesta es que sí deberían hacer. Bueno, una pregunta para los dos. ¿Licor en embarazo y en lactancia? Que empiece la En ninguno de los dos. Ninguno de los dos, no. Pues no. en realidad hay dos trabajos. La copita de O sea, en realidad vamos a partir de la base de lo que dice Beatriz, que no deberían tomar licor. Pero la pregunta final de eso es, ¿esto está soportado en que la gente que toma mucho licor, finalmente, no solamente las malformaciones que pueden existir con el bebé, sino hay otro síndrome que es cuando el bebé nace y no recibe como lo que ha estado recibiendo alcohol, entonces eso es problemático. Y lo otro es, casi siempre lo único que la gente, digamos, podría tomar, y eso lo han patrocinado mucho en ciertas zonas de España, es la cerveza sin alcohol. Porque la cerveza sin alcohol, evidentemente, pues si no tiene alcohol, aunque tiene una pizca de alcohol, normalmente es rica en ácido fólico,
y el ácido fólico se ha relacionado con disminución de problemas del tubo neural, o sea, de problemas de columna y cerebro. Atención, que yo no estoy diciendo que la gente tome para que no quede eso en el ambiente. Pues si a mí me preguntan, yo recomiendo que no. Evidentemente hay zonas, hay momentos del embarazo donde alguien cumplió años, algo y que la gente quiere tomar algo. Yo generalmente recomiendo que no, pero si alguien se sale de ese esquema, pues que no pasen de una copa de vino, como más, pues, diría yo. Esta pregunta, la verdad, no sé quién hacérsela. A Beatriz. La doctora Beatriz, la lactancia. No, espere. ¿Desde el embarazo puedo organizar el sueño de mi bebé? Desde el embarazo, tú vas a ver que en el embarazo, cuando tú estás caminando, es como si lo arrullaras. Y cuando tú hablas, también es como si le cantaras. Entonces tú vas a ver que en la barriga tu bebé es mucho más calmado en el día y en la noche, pues uno siente las patadas, los movimientos, todo. Y con ese mismo ciclo invertido del sueño nace. Entonces es muy loco porque entonces es como que hagas tu vida normal en la noche y en el día antes te duermas. Entonces me parece como más difícil de hacerlo. Probablemente habrán algunos estudios, algunas publicaciones y me están haciendo las preguntas porque en alguna parte lo leyeron, pero pues la fisiología es pues de lo que pasa y lo de los niños es muy poco probable. Nos preguntan qué hacer para que mi parto sea muy tranquilo. ¿Qué hacer para que mi parto sea muy tranquilo? Pues primero conseguirse un obstetra al cual uno le tenga confianza, porque si uno hace una buena conexión con el obstetra e involucrando al papá, pues todo va a ser mejor. Yo diría que esa es la base principal. Lo segundo es hacer un adecuado control prenatal, porque si uno hace un óptimo control prenatal, pues lo más seguro es que lo malo que pueda pasar en un embarazo, la mayoría de veces uno lo detecta en un control prenatal. Lo tercero, en el momento del parto, buscar la comodidad frente a ciertas cosas. Hay gente que le gusta sentir dolor, entonces no es negociable, digamos, quitarle el dolor, porque a la gente le gusta sentir dolor a algunas personas y no es criticable y es una manera que se sienten cómodas. Hay gente que le gusta caminar en la sala de parto, entonces no le gusta que la anestesia sea tan poderosa que le bloquee su capacidad motriz. Hay gente que no le gusta estar acostada, sino sentada en el momento del parto para poder pujar mejor. Entonces, digamos, hay una serie de cambios que han ido pasando durante todos estos años que favorecen la comodidad de la gente cuando va a tener el bebé, porque no es que sea una negociación con el doctor, sino una comodidad que la gente a veces pide en ciertos momentos. Y lo último que cambió así como grande, que no se refiere a comodidad, pero así tranquilidad, es que el cordón umbilical no se corta hasta que deje de pulsar, porque la gente lo pide mucho. Por favor, no me corte el cordón hasta que no pulse. Y lo segundo, que es el contacto piel a piel, pues que Beatriz les puede hablar mejor de eso, pero normalmente antes, cuando nacían los bebés, yo lo hacía, Pinzado. uno cortaba el cordón, pinzaba inmediatamente el cordón, y segundo, el bebé se lo llevaban de la mamá y lo ponían en una cunita al lado y se revisaba. Quizá esos dos patrones de comportamiento han cambiado y creo que Beatriz los puede profundizar. Como otra cosita es que ojalá hagan yoga en el embarazo, porque así hagan o no ejercicio. La que no hace el ejercicio le va a ayudar mucho a la parte de respiración, a la parte de tranquilidad y a hacer un poquito más elásticas las articulaciones. Entonces uno en embarazo, uno tiene una hormona que se llama relaxina, que es para relajar las articulaciones. Entonces si tú ya tienes esta hormona y estás haciendo ejercicios de posición, o sea de postura, eso te va a relajar más como todo el trabajo de parto. Entonces así vas a entrar como en una parte muy campeona en el trabajo de parto, porque vas a estar con respiración calmada, ya tienes tus articulaciones como más trabajadas, entonces esto te va a dar también calma, pues, y más todo lo que dijo Capeto. Y lo otro es que cuando nace el niño, el contacto piel a piel es súper bonito y ellos tienen un reflejo de búsqueda, entonces si el niño nace por parte y lo ponen así, ellos empiezan a reptar, como a buscar el seno, entonces es súper lindo, entonces el contacto piel a piel es una delicia. Esa es una de las ventajas de las miles que hay de tener parto, porque en cesárea no se puede hacer eso, porque pues estás aquí con un campo, estás cubierta, pues puedes hacer, entonces eso es súper, súper chévere. Preguntan cómo pueden estimular los pezones cuando ellos vienen invertidos. Los pezones
Sí, lo que pasa es que los pezones invertidos, pues es que no están sobresalientes, sino que van para adentro. Entonces eso es lo que llaman pezones invertidos. Entonces es más difícil la lactancia. Pero si empiezan a hacer muchos masajes, pueden aumentar las contracciones porque se puede liberar pues oxitocina si hay mucha manipulación. Entonces yo sugiero, pues me vas a decir ya tu opinión también, Capeto, que sea después, que se puede hacer pues con el extractor, empezarse a sacar el pezón, pegárselo, todo. Sí, lo que dice Beatriz es importante porque muchas veces las mujeres empiezan a oír consejos de una y otra amiga, un familiar, y se estimulan el pezón, así está invertido desde antes de nacer el bebé, entonces empiezan en semana 25, 30 y eso puede desencadenar contracciones. Entonces la sugerencia es que si esto se va a hacer, se haga con un embarazo a término idealmente o después del parto. Algunas mujeres con pezón invertido se usan pezoneras, usan otros, digamos, eventos mecánicos para tratar de sacar más la leche. Cada una, pues ahora por eso se han puesto de moda tanto las especialistas en lactancia, porque las mujeres dicen que tendrían 10 hijos, pero nunca lactarían. Es un dicho que es en el cual la mujer está tan angustiada viendo su bebé que de pronto tiene hambre, está llorando, piensa que está enfermo, se siente incapaz de lactar o está cansada porque le da una mastitis, etc. Entonces, finalmente es importante a veces aprender de lactancia antes del parto y no después. Y el pezón invertido no es una contraindicación de lactancia, que eso pues debe quedar claro, pues así. Y preguntan que los antidepresivos en el parto y en la lactancia. Pues, o sea, en el embarazo supongo yo más que en el parto. En el embarazo. Pues digamos, yo diría, o sea, esto es un concepto mío porque no es un concepto tan científico y hay muchas mujeres que necesitan los antidepresivos porque no pueden vivir sin ellos. Por muchas razones, porque yo pienso que la depresión es una enfermedad que tiene múltiples causas y generalmente cuando uno está deprimido, pues solamente los medicamentos le ayudan. ¿Cuál es el problema? Que los antidepresivos, la mayoría, son medicamentos relativamente modernos, muchos de ellos, y eso no están estudiados desde el punto de vista de formación del bebé. Entonces, si uno manda un antidepresivo en un momento de formación del bebé y pasa por de malas algo, pues va a quedar como la constancia de que el antidepresivo fue el causante de una malformación. Pero por lo general, las mujeres que vienen desde antes del parto medicadas en el embarazo, ya cuando se dan cuenta que están en embarazo, tienen 6, 7 semanas y ya el bebé se formó, es casi que muchas de ellas siguen con los antidepresivos durante la gestación. Y en lactancia también, hay muchos que están contraindicados en lactancia y otros que no. Y lo más importante para el bebé es que la mamá esté súper bien. Entonces, es el bienestar de la pareja, que la mamá esté bien y así, por ende, el bebé va a estar muy bien. Doctora Beatriz, mi bebé tiene 24 días de nacido y lleva 2 días que hace mucha fuerza para dar del cuerpo y gime mucho. ¿Qué puedo hacer? Entonces, la enfermedad del pujo no existe, porque a uno le dicen mucho que tiene pujo, ellos hacen muchos ruidos. Entonces ellos hacen muchos ruidos como quejidos o gemidos. Lo más importante siempre, muchas veces de esto, es mala técnica de alimentación, que se llenan de gases o que no se queda así el suficiente tiempo. Entonces cuando lo acuestan el niño trata de regurgitar. Entonces lo más importante es, luego de lactarlo o luego de darles leche de fórmula por X o Y motivo, lo dejan mínimo 20 a 25 minutos así. Así va a pasar lechita del estomaguito al intestinito. Y por ley de, pues así, antigravedad no se le va a empezar a devolver la leche. Entonces es muchas veces por técnica de alimentación. Y ya si esto es severo, hay irritación en la piel, llanto constante, ya sí debes de consultar. Vamos a leer las últimas 2 preguntas porque no podemos abusar ni del tiempo de ustedes ni de las personas que están conectadas. ¿Por qué disminuye el líquido amniótico y el percentil? El percentil. El percentil. El líquido amniótico es la orina del bebé. Entonces el bebé orina, la traga, vuelve la orina y así está en un constante movimiento de todas sus extremidades. Por lo general, si el líquido amniótico se disminuye, es que el bebé no orina bien por algo. Probablemente en algunos niños que son más pequeños, el líquido amniótico
se baja porque el bebé de pronto no está recibiendo los nutrientes importantes de la placenta y se baja el peso del bebé, el bebé está más pequeño, en un buen término el bebé se estresa y una de sus manifestaciones es que deja de orinar. Esa es una manera de ver. A veces hay enfermedades renales que no implican estrés fetal y eso implica que se baje el líquido amniótico, eso en términos médicos lo llamamos oligoapnios. A veces pasa lo contrario y es cuando el bebé orina demasiado o no deglute bien la orina y eso se llama polidramnios y es la contra. Bebés pequeños, casi siempre por debajo de un percentil que es el rango de crecimiento, normalmente por debajo del percentil 10 o el percentil 5, tienen a veces más estrés y esos son los que más pueden tener disminución del líquido amniótico. Los niños a veces grandes que tienen unos riñones correctos y que no tienen, digamos, problemas en embarazo, no tienen problemas con el líquido amniótico. Y la segunda causa de eso no es que el bebé no lo esté orinando, sino que la mamá rompa las membranas. Eso se llama una ruptura de membranas que puede ser espontánea y normal. Y a veces los huequitos son tan chiquitos en las bolsas donde estaban envueltos los bebés que se llaman los amnios que la mamá no percibe que fue una cantidad grande de líquido amniótico y está botando como goticas y a veces no percibe bien si es orina, si es un flujo, si es el líquido. Y por lo general eso se llama un oligoamnios por una ruptura. Entonces hay disminución del líquido amniótico, o bien sea porque el bebé no orine bien, porque está estresado por algo, o porque la mamá rompió membranas. Pregunta, la última pregunta, y no se vayan los que están conectados porque tenemos una información importante para darles sobre cordón de vida. Doctor, ¿qué pasa si mi bebé se meconea dentro del útero? El meconio es el popó del bebé intrauterino. Probablemente la mayoría de los bebés en su vida intrauterina, o sea, los fetos, no hacen popó adentro porque no tienen esa función tan desarrollada. Casi siempre ellos, a través del tubo gastrointestinal, les sale el líquido. Por lo general, algunos niños que están enfermos, están estresados porque no tienen buena nutrición a través de la placenta o porque durante el trabajo de parto las contracciones son muy frecuentes, más de lo que ellos quisieran, es muy probable que hagan popó. Ese popó se llama meconio, que no tiene el aspecto ni el olor similar al de la vida del adulto. Entonces un meconio es como la suma de varios detritos que el bebé va liberando en la piel y tiene un color oscuro como color brea y es muy espeso. Entonces el problema cuando un bebé hace meconio, o sea, lo que me estás preguntando, que es como líquido meconiado, es peligroso porque si se lo tragan, se broncoaspiran y es muy difícil para un pediatra en el momento de asistir a un bebé lleno de meconio en la boca, aspirarlo porque es muy espeso. Ese es el problema. Les agradecemos mucho la gran asistencia. Las personas que no se pudieron conectar, les va a llegar el link de la grabación. Muchas preguntas no las pudimos contestar, nos las pueden ir enviando y nosotros pues por el interno se los podemos ir respondiendo. Sí, mil gracias a todos y a todas por la masiva asistencia. Esperamos que en el próximo ya no haya una constante de que se frenen 1000, sino que ya hablé con la señorita Lina Inestosa que nos va a poner un Zoom de 100.000. Perfecto. Chao. Gracias. Feliz noche. Definitivamente hablar de embarazo y de esos primeros días de nuestro bebé nos dejarían horas y horas porque como mamás y como papás tenemos muchísimas preguntas, pero no podemos abusar ni del tiempo de ustedes que están en casa y que ya es hora de comer, ni del tiempo de estos especialistas que tan amablemente nos dieron toda esta información que va a ser muy útil en esta etapa tan bonita que están viviendo. Por otra parte, les cuento que hemos definido con Cordón de Vida tener un espacio la próxima semana, el jueves 24 de junio, con un panel de expertos, genetistas, hematólogos, experto en terapia celular,
para explicarles los exámenes que allí realizan. La prueba Baby Test que se hace en estas primeras semanas de gestación, el primer trimestre, el tema de la congelación de células madres, el tamizaje neonatal que se le realiza al bebé en los primeros 3 meses de vida. Y bueno, podrán participar gratuitamente ustedes en este espacio que tendremos la otra semana, Bebés Seguros, Papás Tranquilos. Les llegará el link al correo electrónico para que se puedan conectar y también puedan recibir la información de Cordón de Vida y todos los beneficios que tendremos para ustedes. Por otra parte, Global Seguros, les agradecemos por haberse unido a este espacio. Ellos son la primera compañía de seguros a nivel mundial especializados en planes financieros para la educación. Es muy importante que desde la gestación pensemos en ahorrar para poder financiar la educación de nuestros hijos cuando estén grandes, porque la educación cuesta bastante, entonces tenemos que estar asesorados de los mejores. Muchísimas gracias a todos ustedes. Este webinar queda grabado y se los compartiremos la otra semana para que lo puedan ver muchas y compartir con esas personas que también puedan recibir esta información tan valiosa que les acabamos de dar. Muchísimas gracias, una feliz noche.